Hoy vamos a estar hablando de la suficiencia de las Escrituras. Nos estamos preparando para nuestra serie expositiva de Filipenses, que vamos a comenzar en un par de semanas, pero antes de ello vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar y dar gracias a Dios. Gracias te doy, Señor, porque nos permites en esta mañana abrir tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos aprender de ella. Bendice este tiempo, Señor, a mis hermanos que están escuchando, tanto los que están aquí como los que están viendo la transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes habrán escuchado de que hace 500 años hubo un gran avivamiento que se le ha llamado la Reforma, porque después de prácticamente 1300 años en donde muchas tradiciones se habían agregado a lo que decían las Escrituras, hubo un avivamiento, una reforma. Y a estos reformadores se les llamaban protestantes no porque les gustaba ese nombre, sino porque sus enemigos les llamaban así, porque decían, estas personas solamente están protestando. Y estaban protestando ciertas cosas, estaban protestando que las Escrituras se habían cerrado para seguir las tradiciones de los hombres. Y una de las grandes controversias de hace 500 años fue la de la suficiencia de las Escrituras. Por un lado, la Iglesia romana afirmaba que la Biblia necesitaba, aparte de las Escrituras, necesitaba de la tradición para guiar a la Iglesia. Y decía que los milagros habían confirmado a la Iglesia romana como la verdadera y única iglesia. ¿Y cómo respondieron los reformadores hace 500 años? No respondieron diciendo, bueno, ustedes tienen su tradición, nosotros tenemos nuestra propia tradición. Ustedes tienen sus milagros, nosotros tenemos nuestros propios milagros. No. Lo que dijeron más bien fue que la Biblia es suficiente. Ese fue el grito de la Reforma. La Biblia es suficiente. Trágicamente, esta doctrina que los reformadores proclamaron, los puritanos defendieron, los evangélicos afirmaron, está ausente en muchas congregaciones evangélicas. Se nos dice que la Biblia es buena, pero que necesita de algo más. Necesita de mi experiencia, necesita de milagros, necesita de éxtasis, necesita de visiones. No es suficiente, necesita algo más. ¿Y cómo respondemos a eso? Pues de la misma manera que se respondió hace 500 años. La Biblia es suficiente. Y hoy quisiera que veamos si la Biblia afirma esto sobre sí misma. Si verdaderamente las Escrituras afirman esto, y si la Biblia es la palabra de Dios como nosotros lo creemos, deberíamos de ir a ella para ver qué es lo que dice sobre sí misma. Y vamos a ver que la Biblia afirma ser suficiente para salvarnos, para santificarnos, para guiarnos y para guardarnos. Así que vamos a ver esas 4 cosas. Primeramente, suficiente para salvarnos. Suficiente para salvarnos. Juan 5:24. Vamos ahí, hermanos, y espero que estén listos hoy con su Biblia. Vamos a estar yendo a diferentes pasajes de las Escrituras. Si no tienen su Biblia, yo voy a estar leyendo los pasajes. Escuchen con atención. Es suficiente para salvarnos por medio de Jesús. Juan 5:24. Jesucristo dijo en Juan 5:24 lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este pasaje Jesucristo nos afirma una verdad, por eso dice de cierto. ¿Saben cuál es la palabra de cierto en griego? Es la palabra amén. Entonces Jesucristo está diciendo amén, amén.
De cierto, escucha lo que voy a decir, dice Jesús. Y la afirmación de Jesús es que ciertas personas tienen vida eterna. ¿Quiénes? Nos da unas condiciones. Número 1, el que oye su palabra. Y número 2, el que cree al que la envió, a Dios el Padre. Aquellos que cumplen con estos dos requisitos, dice Jesús, tiene vida eterna y no va a ser condenado. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Y es muy importante decir primeramente que las palabras de Jesucristo están registradas en las Escrituras. Son las Escrituras las que registran de manera infalible e inerrante lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Dios dejó el registro perfecto y necesario para nuestra salvación en la Biblia. No en nuevas revelaciones, sino en la revelación de Dios en las Escrituras. Es por eso que los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento. Les voy a leer un pasaje, ya lo he mencionado varias veces. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Entonces, el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice que la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y profetas, y la piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda la casa está de alguna manera construida alrededor de esto. Y la pregunta es si el fundamento se pone muchas veces. No, se pone una vez. Entonces, los apóstoles y profetas neotestamentarios en los tiempos de Jesucristo y después pusieron el fundamento de la iglesia a través de las Sagradas Escrituras, y ya no se tiene que seguir poniendo el fundamento una y otra y otra y otra vez. Ellos son el fundamento. Y la principal piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios usó a los apóstoles específicamente para dejar el registro inspirado por Dios para la iglesia de todas las edades. Mateo fue un apóstol. Marcos fue un discípulo de Pedro, el apóstol. Lucas fue un discípulo de Pablo, el apóstol. Juan fue un apóstol. Hechos está escrito por Lucas, que fue un discípulo también de Pablo. Y entonces tenemos también las cartas de Pablo, tenemos la carta de Santiago, tenemos la carta de Juan, tenemos el Apocalipsis de Juan, tenemos la carta de Judas, la carta de Santiago. Y todas estas cartas escritas por estos apóstoles pusieron el fundamento. Y sobre eso se sobreedifica la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo somos salvos? Somos salvos por medio de Jesús, por medio de su palabra, y somos salvos por medio del nuevo nacimiento. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y el versículo 18. Hemos estudiado en el pasado el libro de Santiago, Santiago 1, 18. Y en este pasaje Santiago nos dice cómo somos salvados. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Este pasaje, hermanos, nos dice una verdad clave sobre el nuevo nacimiento del creyente, lo que llamamos la regeneración. Nos dice que la regeneración o este nuevo nacimiento es de la voluntad de Dios. Él de su voluntad, dice este pasaje. Y antes de nuestra regeneración, nuestra voluntad está cautiva al pecado. ¿Cómo está nuestra voluntad antes de Cristo? Cautiva al pecado. Todo aquel que hace pecado, dijo Jesucristo, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, antes de la regeneración, nuestra voluntad está cautiva. Pero por medio de la regeneración, nuestra voluntad es liberada para venir a Jesús. ¿Y cuál es el medio que Dios usa para hacernos nacer? Que dice el pasaje, ¿por la qué? Por la palabra de verdad. Y aquí no se está refiriendo a las palabras de los hombres el día de hoy, sino a la palabra de Dios. Y para nosotros hoy esta palabra son las Escrituras. Las Escrituras es la palabra de verdad. Entonces somos salvos. Es suficiente para salvarnos por medio de Jesús, por medio del nuevo nacimiento,
y por medio de oír la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos 10, 17. En este pasaje, en Romanos 10, y en el verso 17, el apóstol Pablo nos dice, nos explica algo sobre la fe, que es muy importante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe es el medio instrumental que Dios usa para salvarnos. Pero la fe debe ponerse en algo, en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo. La vida, palabras y obra de Jesús se encuentra en las Escrituras. Por lo tanto, Dios salva a los creyentes por medio de escuchar la palabra, la cual es aplicada a nuestro corazón por el Espíritu Santo para que podamos poner nuestra fe en Cristo. En el siglo XIX vivió un famoso predicador norteamericano llamado Carlos Finney. Y Finney había sido abogado y después se dedicó a hacer grandes campañas evangelísticas. El problema es que cuando tú lees, y este es el problema, que a veces escuchamos, pero no leemos lo que creían. Cuando lees lo que Finney creía, él decía que era posible salvar a una persona si tan solo se le persuadía. No era necesaria la obra del Espíritu Santo, solamente era necesaria la persuasión de las personas. Por lo tanto, creó grandes campañas de avivamiento en donde se manufacturaba un ambiente que él creía propicio para que las personas pudieran venir al Señor Jesucristo, e incluso inventó cosas que nunca se habían usado en la historia del cristianismo, como la llamada banca de los ansiosos. Y decía, si tú te sientes ansioso, ven acá a la banca de los ansiosos, y les empezaba ahí a hablar y a predicar. Y ahora no estoy diciendo que Dios no haya podido de cierta manera obrar incluso en un evento así, porque Dios es soberano, y si Dios pudo hablar por medio de un asno, recuerdan en el Antiguo Testamento, si Dios pudo hacer eso, Dios puede hacer lo que Él quiere. Sin embargo, no podemos decir que el fin justifica los medios. Los medios son importantes, a Dios le importan los medios que usamos. Entonces, este hombre estaba dispuesto a usar diversas e innovadoras técnicas para salvar a las personas. Y él decía, soy yo el que las está salvando, porque yo soy el que está creando un ambiente en el cual puedo persuadirlos. Eso sucedió en el llamado Segundo Gran Avivamiento en los Estados Unidos. Y la iglesia evangélica ha seguido la tradición de Carlos Finney, en donde la iglesia se convierte en un ambiente manufacturado para crear ciertas emociones y finalmente llegar a una manipulación emocional de las personas. Y creo que eso lo hacemos muchas veces en las iglesias evangélicas. A veces es sin querer queriendo y a veces es queriendo. Pero creo que no confiamos lo suficiente en la obra del Espíritu Santo. Como que creemos que le tenemos que ayudar. ¿Sí me entienden? Es como cuando estás predicando algo y ves que alguien le da un codazo al de al lado, ¿no? Porque es como que déjame le ayuda al Espíritu Santo, le doy un codazo al de al lado para ver si agarra la onda. Pero no confiamos en que Dios, por medio de su palabra, puede llegar al corazón de las personas. ¿Qué es lo que convierte al pecador, hermanos? La palabra de Dios, sin adulterar, es lo que convierte. La palabra no necesita de nuestras innovaciones, necesita ser predicada de manera completa. Lo que necesitamos no son nuevas estrategias, y lo que necesitamos es predicar la palabra de Dios. Y es algo tan básico, y es increíble que no lo veas tan a menudo. Y entonces, las Escrituras son suficientes para salvarnos, tenemos que creerlo, y luego tenemos que ponerlo en práctica. Ahora vamos a ver que las Escrituras, punto número 2, son suficientes para santificarnos, Vamos a Juan capítulo 17, suficiente para santificarnos. Juan 17, voy a leer del 14 al 17. Juan 17,
del 14 al 17. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí antes de que sea traicionado por Judas Iscariote y finalmente crucificado. Y dice así, Juan 17:14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En este pasaje Jesucristo está orando al Padre por los suyos antes del tiempo de la pasión. Y Jesucristo afirma, yo les he dado tu palabra. Es una afirmación por medio de Jesús. Y entonces Jesucristo nos dice cómo es que somos santificados, cómo es que somos hechos santos y cada vez más a la imagen de Jesucristo. Por la palabra, por la verdadera palabra. Tu palabra es verdad. Así que Dios usa su palabra para santificarnos progresivamente más a la imagen del Señor Jesucristo, a la estatura del varón perfecto. Y esto es posible porque la palabra de Dios está inspirada. El apóstol Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. No mis palabras, no mis métodos, las escrituras han sido exhaladas. La palabra inspirar en el idioma original, theopnestos, quiere decir exhalada por Dios. Ha sido exhalada por Dios, soplada por Él. La palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Entonces, qué clave es entender que esto es lo que Dios usa para santificarnos. Y hay otro pasaje que habla de la transformación que Dios hace en nuestras vidas y es 2 Corintios 3:18. Vamos ahí, a 2 Corintios 3:18, en donde quizá este es el versículo, uno de los versículos claves, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, de la doctrina de la santificación progresiva. 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo está diciendo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En los versículos anteriores, Pablo afirma que Moisés se ponía un velo para hablar con los israelitas. ¿Recuerdan la historia? Que Moisés subía al monte y cuando bajaba reflejaba la gloria de Dios y tenía que ponerse un velo, pero dice en Éxodo 34 que cuando Moisés subía de nuevo al monte se quitaba el velo para poder hablar con Dios. Y entonces el apóstol Pablo toma ese ejemplo y dice, bueno, ¿recuerdan a Moisés? Bueno, nosotros de la misma manera, a cara descubierta, miramos la gloria del Señor y lo hacemos como por un espejo. ¿Y cuál es ese espejo? Ese espejo es el nuevo pacto, hermanos. Lo menciona en el versículo 6, en 2 Corintios 3:6. Está hablando de que somos ministros, dice el apóstol, de un nuevo pacto. Es decir, es el evangelio, es el espejo. ¿Cómo ves la gloria de Dios? Lo ves en el glorioso evangelio de Cristo. Lo ves en el nuevo pacto que Dios ha hecho con su iglesia. Entonces, hermanos, el evangelio, ¿dónde lo encuentras? En las Escrituras lo encuentras. En la Biblia. El evangelio no se revela en visiones e interpretaciones privadas, sino en la inerrante palabra de Dios. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, por medio del evangelio revelado en las Escrituras, somos transformados de gloria a más gloria por medio del Espíritu Santo. Y esto que dice de gloria en gloria se refiere de gloria a más gloria. La palabra gloria en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene varias connotaciones. Una de las connotaciones tiene que ver con peso, algo glorioso, algo que vale, y también tiene que ver con brillo, algo que brilla. Entonces, si somos transformados de gloria a más gloria, quiere decir que Dios nos está puliendo
para brillar cada vez más, para reflejar a su Hijo Jesucristo con nuestras vidas. Esa es la santificación progresiva, y esta es la razón por la cual en la consejería bíblica usamos la Biblia. Por eso se llama consejería bíblica, porque creemos que ella es usada por Dios para santificarnos. Esta es la razón también por la cual predicamos la Biblia, porque ella es el medio por el cual Dios nos va transformando. Y por medio de la gracia de Jesús debemos poner en práctica esta palabra que recibimos. La Biblia es suficiente para transformar tu vida a la imagen de Jesús. Y esto nos lleva a una tercera verdad sobre la suficiencia de la Biblia. Punto número 3. Suficiente para guiarnos. Suficiente para guiarnos. Hermanos, la Biblia es suficiente para guiarnos comunalmente y personalmente. ¿A qué me refiero con comunalmente? Al decir comunalmente me refiero a que la Biblia es suficiente para guiar a la comunidad de la iglesia. Que como iglesia cristiana la Biblia es suficiente para guiarnos. Durante el periodo medieval, la iglesia romana fue agregando cada vez más tradiciones y más tradiciones y más tradiciones. Así que en el tiempo de la Reforma, los reformadores comenzaron a hablar de lo que le llamaron el principio regulador. Y a lo mejor nunca habían escuchado de esto. El principio regulador dice que la Biblia debe regular todo aspecto de la reunión de la iglesia. Que la Biblia es lo que Dios nos ha dejado para regular cómo es que nos acercamos a Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Recuerden en el Antiguo Testamento que Dios dice, ¿quieren adorarme? Yo les voy a decir cómo. No se lo van a inventar. Yo les voy a decir cómo me deben adorar. ¿Y qué hicieron Nadab y Abiú? Oye, Dios dijo que este incienso, pero vamos a inventarnos un nuevo incienso. Una versión mejorada del incienso que Dios había prescrito. ¿Y qué pasó con Nadab y Abiú? Y esto es justo después de que Dios acaba de terminar de regular la adoración. Entonces el próximo capítulo sale fuego del Señor y los consume. Porque Dios dice, tú te vas a acercar a mí, no como se te ocurra, sino como yo lo he revelado. Y si así era en el Nuevo Testamento, ¿qué nos hace pensar que para nosotros la iglesia del Nuevo Pacto, Dios diga, no, ahora sí a ustedes sí, lo que se les ocurra, no hay ningún problema? No, es verdad que Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? ¿Dónde está revelada la verdad de Dios? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, no tenemos la libertad de agregar lo que queramos a la reunión de la iglesia. Más bien, Dios ha revelado claramente lo que Él quiere de los verdaderos adoradores. Esa es la razón por la cual cada parte de nuestra reunión tiene una base bíblica. Oramos, porque la Biblia dice que debemos de orar como iglesia. Leemos la Biblia porque la Biblia dice que debemos de leer las Escrituras. Cantamos la Biblia porque la Biblia nos ordena a cantar. Predicamos la Biblia porque la Biblia nos ordena a predicar. Recibimos las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor porque la Biblia nos ordena a practicarlas. Y buscamos tener pastores y diáconos porque la Biblia nos ordena tenerlos. Y ya les he mencionado varias veces que esa es la meta de nuestra congregación. Somos una congregación joven, tenemos 3 años y medio desde que se plantó esta iglesia, pero ¿cuál es la meta? Cumplir con todos los requisitos que las Escrituras nos ponen. Eso no quiere decir que no podamos tener algunas prácticas que tengan que ver con la organización o con el crecimiento de los creyentes. Por ejemplo, la Biblia no nos manda a tener clases para niños. No dice, y cuando estén tienen que tener. No lo dice. Tampoco dice en las Escrituras, y tendrán grupos de comunidad. No lo dice. Tampoco dice que debemos o no debemos de celebrar el aniversario de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener mucho cuidado.
mucho cuidado de que no podemos simplemente quitar algunas cosas que Dios espera de la adoración en la comunidad cristiana y agregar otras porque se nos ocurrió. Y también debemos de ser sumamente cuidadosos y hacer una distinción entre lo que la Biblia espera de nosotros y mantener, si hay alguna costumbre, como una costumbre, nada más. Y no elevarla a una posición a la par de lo que las Escrituras claramente revelan. No podemos, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar de predicar. Es que ya la gente del día de hoy ya no aguanta una predicación de 45 minutos o una hora. Lo que necesita es cosas de velocidad, ¿verdad? Lo que vemos en Instagram, stories de 6 segundos. Mejor vamos a cambiar la predicación y vamos a hacer algo que se parezca a Instagram. No tenemos libertad para hacer eso, porque las Escrituras nos han dicho que el plan de Dios para la iglesia es que por medio de la locura de la predicación Dios salve a incontables personas. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insta, en tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta, corrige, enseña. Necesitamos la palabra hoy más que nunca. Hoy que estamos en el tiempo de que no podemos concentrarnos más de 6 segundos, necesitamos la palabra de Dios. El pastor Terry Johnson dice, el principio regulador es el gran liberador de la vida cristiana. Nos libera de ceremonias humanamente concebidas, aunque sean antiguas, de novedades excéntricas, aunque sean modernas, y de calendarios de iglesia hiperactivos, aunque sean bien intencionados. Entonces, la Biblia nos guía como iglesia, pero también la Biblia nos guía personalmente. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 3, 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. Aquí Pedro, el apóstol, quiero que pongan mucha atención a lo que está diciendo. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice así. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este pasaje está afirmando que todas las cosas que pertenecen tanto a nuestra vida eterna como a nuestra piedad cristiana nos han sido dadas. Y nos han sido dadas por el poder de Dios. Y nos han sido dadas por el poder de Dios mediante el conocimiento de Jesús. Y la pregunta de nuevo es, ¿en dónde se nos revela a Jesucristo de manera infalible? ¿En dónde se revela a Jesucristo de manera infalible, inspirada e inerrante? En la Biblia. Entonces Dios quiere guiarte por medio de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119, 105. El Salmo 48 se los leo yo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? A la ley y al testimonio. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Lee las Escrituras. Quizá alguien objetará, bueno, ¿qué si Dios me ha revelado algo a mí que no te ha revelado ni a ti, ni se lo ha revelado a los apóstoles? O sea, aquí en la parte de atrás de mi Biblia hay unas hojas en blanco. Y alguien que diga, pues es que hay que agregarlo, ¿no? Dios me lo reveló a mí, entonces lo vamos a agregar porque es nueva revelación y a lo mejor vamos a poner un nuevo capítulo de Apocalipsis con mis nuevas revelaciones, porque Dios me está revelando cosas a mí que a ti no, ni a los apóstoles tampoco. Bueno, la respuesta que daría a eso es que Dios ha cerrado el canon de las Escrituras y ahora tenemos la palabra profética
más segura. Vamos a 2 de Pedro 1:16, en donde vamos a ver lo que el apóstol Pedro, no están muy lejos ahí, ¿verdad? Estaban en 2 de Pedro 1. Vayan ahora a 2 de Pedro 1 del 16 y voy a leer hasta el 21. Es una porción un poquito más larga, pero quiero que vean lo que Pedro está argumentando aquí. En 2 de Pedro 1, 16 al 21 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Hagamos ahí una pequeña pausa. Pedro está diciendo: hermanos, lo que les estamos diciendo no son fábulas, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos. Y entonces diríamos: yo necesito lo mismo que Pedro para creer. Tenemos el síndrome de Tomás. Si no lo veo, no lo creo. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Busquen estas nuevas. No, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, y está hablando de la profecía de las Escrituras, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron tiempo pasado, siendo inspirados tiempo pasado por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es: sí, lo vimos, lo escuchamos, pero tenemos la palabra profética más segura, hermanos. Y alguno pensaría: Pedro, ¿cómo? O sea, tú lo viste, tú lo escuchaste. Y Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura. ¿Recuerdan la historia que cuenta el Señor Jesucristo de aquel rico y de aquel hombre pobre llamado Lázaro? Y el rico, estando en tormentos, le dice: Señor, manda a Lázaro, porque si vieran a alguien resucitar de los muertos, creerían. Si vieran un milagro, una visión, creerían. ¿Y Jesús qué dice? A Moisés y a los profetas tienen. Escúchenlos a ellos. Y ahí el Señor Jesucristo está hablando del Antiguo Testamento. Moisés está hablando del Pentateuco. Los profetas está hablando de los profetas mayores y menores. A Moisés y a los profetas tienen. Si no los escuchan a ellos, no creerán, ni aun si alguien resucitará de los muertos. Y hermanos, Jesucristo resucitó de los muertos y mucha gente no creyó en Él. O sea, porque a veces la gente dice: si tan solo yo viera un milagro, entonces creería. No es verdad. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Señor Jesús. Pedro está diciendo que ellos habían visto con sus propios ojos y escuchado con sus oídos la transfiguración de Cristo, este evento, y dice: tenemos la palabra profética más segura. ¿Se refiere esta palabra profética a nuevas revelaciones? No, versículo 21, está hablando de la revelación en las Escrituras. No debemos quitarle, no debemos agregarle. Muchos versos hablan de esto. Les voy a leer el Salmo 119, 89 en la Nueva Biblia de las Américas. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. ¿O qué de este pasaje? Apocalipsis 22, 18 al 19. Escuchen con atención. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y yo estoy de acuerdo con múltiples teólogos y pastores de que Juan está escribiendo esto, no solamente como el escritor de Apocalipsis, sino sabiendo que es el último de los apóstoles vivos, escribiendo el último libro de la Biblia. Y está diciendo: no le quites, no le agregues. Esta es la palabra de Dios.
Y es por eso que he visto en diferentes lugares esta frase: si vienes a mí con una palabra de Dios, espero que vengas con capítulo y versículo. Hermanos, yo sé que para algunos lo que estoy diciendo quizás sea algo muy nuevo o que no estaban acostumbrados. Pero lo que estamos tratando de hacer no es apagar el espíritu, es exaltar la palabra que el Espíritu usa para transformarte, para salvarte, para guiarte, para santificarte. Hermanos, debemos confiar en la suficiencia de las Escrituras porque allí hay seguridad. Estas son razones por las cuales yo, cuando el Señor me llamó a ser pastor, nunca me van a escuchar decir que soy apóstol o profeta, porque creo que Dios dejó a los apóstoles y profetas como el fundamento de la iglesia y que ahora lo que Dios ha llamado es a pastores. Y de hecho, en la historia del cristianismo, si tú revisas cuando se murió Juan, el último de los apóstoles, los pastores después de Juan, Policarpo, Clemente, después Tertuliano, nunca, Justino, que murió como mártir, nunca se llamaron ellos apóstoles. Nunca dijeron, se murieron los apóstoles, seguimos nosotros. ¿No? Decían, la autoridad apostólica está en las Escrituras, nosotros hemos sido llamados a ser pastores. Fue hasta el año 350, 400, cuando algunos empezaron a decir, no, nosotros también. Y empezó la doctrina de la sucesión apostólica. ¿Han escuchado esa doctrina? Sucesión apostólica. Pero eso comienza en el siglo V. La iglesia primitiva no tenía esa doctrina. Creemos que la autoridad apostólica está en las Escrituras y creemos que los profetas neotestamentarios pusieron el fundamento, pero ahora tenemos la perfecta palabra de Dios y esto no es apagar el espíritu, esto es confiar en las Escrituras que el Espíritu inspiró. El Espíritu inspiró estas Escrituras y le creemos, le creemos. Hasta ahora hemos visto que las Escrituras son suficientes para salvarnos, santificarnos y guiarnos. Vamos a ver una cuarta y última razón: suficiente para guardarnos. Suficiente para guardarnos. Como iglesia creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos. Estoy hablando como iglesia local, aquí en Vida Nueva. Eso quiere decir que aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo son guardados por Dios hasta el día de Jesús. En otras palabras, aquellos que permanecen son los verdaderos discípulos. Los que no permanecen no son verdaderos discípulos. Les voy a leer yo un pasaje, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿O qué tal el apóstol Pablo cuando escribió: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano? El que retiene la palabra es salvo. El que cree en vano no lo es. ¿Y qué es creer en vano? Creer en vano es una persona que cree, por así decirlo, de dientes para afuera. Es la persona que dice, sí, yo creo en Jesús, pero en realidad no ha puesto su fe en él. Jesús es una religión. Hay personas que ven a Jesucristo como alguien vería a Buda. Es un talismán. No es el Hijo de Dios para ellos. Y hay incontables personas que dicen, Señor, Señor. Y cuando sea el día final van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? A lo mejor alguien va a decir, no fuimos a la iglesia evangélica todos los domingos, no ofrendamos, no, obras. ¿Y qué dice Jesucristo? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que somos salvos por medio de retener la palabra. ¿Y quiénes son los que retienen la palabra? Vamos a Juan 10, 28. Hermanos, si tú subrayas en tu Biblia Juan 10, 28 y 29, es un buen versículo para subrayar.
Porque algún día Satanás va a venir a ti y te va a decir, oye, tú dices que eres cristiano, pero a mí se me hace que no. Yo creo que tú volviste a pecar. Si Satanás te susurra eso al oído, tú respóndele con Juan 10, 28 al 29. Y yo, dice Jesús, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora, ese versículo ya sería suficiente para creer en la seguridad de la salvación del regenerado. Pero por si no fuera eso suficiente, Jesucristo agrega, no nada más yo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y este es quizá uno de los versículos más claros de la perseverancia de los santos. Y escuchen lo que estoy diciendo, la perseverancia de los santos, no del que nada más dice, el que nada más hizo una oración y vive como se le pega la regalada gana. Los santos son los que han creído verdaderamente en Cristo. Cristo da vida eterna, Cristo promete guardar a los suyos y Jesucristo dice, nadie puede arrebatarlos, ni de mi mano, ni la de mi Padre. ¿Y qué es nadie para ti? ¿Estás dispuesto a creerle a Jesús cuando dice nadie? ¿O vas a decir, bueno, nadie, pero es Cristo el que lo está diciendo? Es Cristo el que está diciendo, nadie los puede arrebatar ni de mi mano, dice Jesús, ni de la mano de mi Padre. El Padre es poderoso para guardar a los suyos. Hubo un famoso teólogo católico romano que dijo que la mayor herejía protestante era la doctrina de la perseverancia de los santos. Porque decía, nadie puede saber si es salvo, nadie. Y nosotros respondemos que es una doctrina hermosa porque las Escrituras, una y otra vez, hablan de la seguridad. Todo Primera de Juan se trata de eso. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué más claro puede ser? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más claro puede ser? Porque esta doctrina nos recuerda que nuestra seguridad está fundamentada en Jesús. Si la fundamentamos en nuestras obras, por supuesto que nos vamos a sentir en arenas movedizas. Pero si la fundamentamos en la obra de Jesucristo, es la palabra de Dios la que nos guarda y no nosotros mismos. El pastor John MacArthur dijo, si pudieras perder tu salvación, la perderías, por supuesto. Si pierdes tus llaves, pierdes cosas muy importantes. Si tú pudieras perder la salvación, te lo garantizo, la perderías a diario. Pero si estás segura en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para los verdaderamente redimidos, no los que nada más profesan, los que poseen a Jesús, para ellos, Pablo dice, estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba persuadido. Persuádete también tú, que esté yo también persuadido de esto. Hermanos, en medio de un mundo de incertidumbre necesitamos la seguridad de la palabra de Dios. Recuerdo haber escuchado la historia del pastor Sproul, uno de mis héroes de la fe, que dijo que había estado en un movimiento en donde se habían dicho muchas visiones y profecías y muchas de ellas no habían sucedido. Y pasó por una crisis de fe, porque cuando pasaba lo que decían se llevaba la gloria al que lo dijo y cuando no pasaba le echaban la culpa a la persona. Entonces, y dice que llegó un momento en donde tomó su Biblia, la abrazó y dijo, de esto estoy seguro. De esto estoy seguro. Aquí no hay mentira.
Aquí todo se cumple. Aquí no hay un volado. Esto se va a cumplir, hermanos. Se ha cumplido y se cumplirá. Podemos confiar en que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Es suficiente para salvarnos, para santificarnos, para guiarnos y para guardarnos. Confía en su palabra hoy. Y hermanos, yo sé que lo que estoy diciendo quizá es la minoría en el mundo evangélico. Pero no importa, porque la seguridad está aquí. Prefiero estar seguro de lo que está escrito. Prefiero fundamentar y poner mis pies en la roca, cuya obra es perfecta en Jesucristo, en su evangelio, en su pacto. Y estoy convencido que mientras más exaltemos la palabra revelada de Dios, estamos exaltando a Dios, estamos exaltando a Cristo y estamos exaltando al Espíritu que inspiró esta palabra y que la está aplicando a nuestros corazones. Vamos a orar.